Seguimos en zona de trabajo. El día 22 de septiembre, a las 4 de la madrugada, Carlos, hubo una fortísima explosión en la refinería New American Oil en la ciudad de Plaza Winkle, en Neuquén. Y ante esa emergencia, cuando 3 de los trabajadores de esa empresa quisieron ir a apagar el fuego, fueron alcanzados por el fuego y luego fallecieron. Ellos son Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara. Para contar, un poco para preguntar cómo han vivido los trabajadores esta situación alrededor de la muerte de 3 de sus compañeros, estamos en comunicación con Guillermo Serrano, que él es trabajador petrolero de la provincia de Neuquén. Guillermo, ¿nos estás escuchando? Nicolás y Carlos te saludan. Sí, buenos días, Nicolás, Carlos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, primero esto que estaba comentando, ¿cómo han vivido ese 22 de septiembre? Mira, recién escuchaba lo que estaban comentando ustedes de la situación del conflicto de los trabajadores del neumático. Y para poner un poco en contexto, creo que la situación de los trabajadores del petróleo y de la explotación del petróleo en Argentina no escapa a lo que hablaban ustedes, porque en realidad lo que está por encima de todo es la dominación del capital monopolista en esta etapa del desarrollo capitalista en nuestro país, ¿no? O sea, son 4 o 5 grandes empresas las que dominan todo, básicamente, ¿no? O sea, en el petróleo yo te puedo decir Bayer, vos me vas a decir Bayer Aspirina, claro, pero también te puedo decir producción para el glifosato, bancos, producción de armamento y petróleo en Vaca Muerta. Entonces, en ese contexto, en un marco donde, por supuesto, la variable de ajuste somos los trabajadores, de precariedad en las instalaciones que vienen desde la época previa a la privatización de la ex YPF, se produjo este accidente. Ya en un par de años, con una seguidilla a la par del aumento de los ritmos de producción, nos vienen corriendo los aumentos de accidentes y de tragedia con compañeros fallecidos, ¿no? Claro, según informan varios medios, desde el año 2017 ya han fallecido 15 compañeros petroleros. Exactamente, sí. Una auténtica tragedia, no muy distinta a la situación en el resto de los sectores, ¿no? O sea, tenemos la situación de todos se llenan la boca con Vaca Muerta, pero en realidad Vaca Muerta no es para que ni vos, ni tu vecino, ni los que viven en otras provincias, ni siquiera en Neuquén, tengan gas y energía y combustible barato. Es para la exportación. El gasoducto Néstor Kirchner va a ser para llevar gas al puerto de Bahía Blanca en un primer tramo y luego a los centros industriales de Brasil. Ya se está por habilitar el despacho hacia el Pacífico vía un gasoducto que estaba inutilizado desde la época de Menem, y se va a comenzar con el despacho de gas natural licuado por los puertos de Río Negro hacia el Pacífico también. Entonces, bueno, esa situación lleva a que los trabajadores y el pueblo seamos los que paguemos las consecuencias y el saqueo permanente de nuestros recursos naturales, ¿no? Claro. Después podemos agregar de que esa refinería en particular y otras 2 más que pertenecen a ese grupo en realidad están vinculadas al gobierno, al partido del gobierno provincial, al Movimiento Popular Neuquino, o sea, y además, y eso implica también el sindicato, ¿no? Entonces, los sindicatos hoy en todos lados son más parte del problema que de la solución para los trabajadores.
En el caso concreto de New American Oil, que es donde ocurrió, digamos, sea la explosión, ¿y cuál es la otra empresa que tienen? Esa empresa tiene hoy operando tiene 3 refinerías, una en Semillosa, a unos kilómetros de ahí, claro, y otra en el límite entre la provincia de La Pampa y Río Negro. Son refinerías muy pequeñas que funcionan como auxilio, como pulmón de YPF, que entran y salen de funcionamiento justamente cuando YPF lo necesita. La refinería de YPF, justamente de ahí de Plaza Winkle, realizó un paro de planta por mantenimiento, digamos, por tarea de rutina, y el petróleo entonces es desviado a estas instalaciones que levanta que refina petróleo para auxiliar a YPF cuando lo necesitan. Claro. Como consecuencia del accidente y los fallecimientos, el sindicato decretó un paro. Cuando digo decretó es porque, bueno, como siempre no le consultan a nadie. Los trabajadores somos convidados de piedra en la actividad sindical petrolera. Que fue levantado luego de unas reuniones tripartitas entre empresarios, el Estado y el gremio, que contiene 2 principales cláusulas de ese acuerdo con el que levantaron el paro. Una es más poder a la ART del gremio, o sea, todos los trabajadores tenemos que tener una ART. Claro. Bueno, acá tenemos que tener la del gremio. Esa ART va a tener más poder y más injerencia ahora, y después una amenaza que no va a pasar de los papeles, donde una de las formas de tercerización es que las petroleras llaman a empresas de servicio en la modalidad cuando te necesito te llamo, básicamente. Entonces son contratos que no tienen un plazo, sino que las empresas tercerizadas tienen un contrato a demanda de las petroleras, y eso después se traduce en precarización para los trabajadores. O sea, cuando la empresa está parada, te pago unos mangos o no te pago, y cuando si trabajo te llamo, básicamente así funciona. Entonces, bueno, una tibia amenaza de terminar con esa forma de contratación de las petroleras a las contratistas, pero que no va a suceder, digamos, nada, porque esa es una de las principales formas de bajar los costos de la producción, ¿no? Guillermo... Lo otro que quería decir... No, termina la idea, dale, después te pregunto. No, lo otro que quería decir es que, digamos, que YPF, si bien figura como una empresa estatal, en realidad la recompra lo que implicó funciona igual que todas las empresas privadas. O sea, YPF por YPF no mueve una tuerca de un punto a otro sin llamar a una compañía tercerizada que lo haga, ¿no? Que puede ser multinacional o alguna pequeña empresa de acá que en realidad funcionan como engranaje, digamos, y forma de bajar el costo de las grandes empresas. No es que con la recompra de YPF hayamos pasado una etapa, vuelto a una etapa previa a los 90, ¿no? O sea, claro, claramente YPF sigue siendo, digamos, una sociedad anónima como tal, ¿no? Con mayoría de acciones en manos del Estado, pero no deja de ser una sociedad anónima. Guillermo, yo lo que te quería consultar era una cuestión, porque hemos visto que en los últimos tiempos, digamos, con los viajes, el viaje de Massa, con respecto al tema ahí de, bueno, cuando fue todo este viaje que hizo y las reuniones que tuvo con algunas empresas petroleras en Texas, creo que sí, en Houston, ¿no? Bueno, ahí un poco se puso ese hincapié en toda la cuestión esta, como siempre nos dicen, ¿no? O sea, la lluvia de inversiones que va a venir, ¿no? O sea, todo lo que nos promete vaca muerta, ¿no? O sea, como esa cosa... ¿Cómo lo ven ustedes como trabajadores, digamos, sea del sector? O sea, ¿cómo ven todo este proceso que se está abriendo? Y en donde además, bueno, no solamente tenemos todo el tema de lo que se está yendo a acordar en un marco y en un contexto en donde la Argentina está completamente empeñada y endeudada con el Fondo Monetario Internacional, y en donde además también ahora tenemos la gira de los 10 gobernadores del Norte Grande con el tema del litio, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes a todo este proceso? Cuando hablo del gobierno del Gran Capital Financiero Internacional, el FMI, es justamente eso, digamos, son los dueños de todo. Lo único que hacemos es entregar nuestros recursos como forma de pago de una deuda externa, que es como el cuento de nunca acabar, porque mientras te pago y te vuelvo a pedir.
Nuestra opinión como núcleo de trabajadores petroleros es que mientras la situación siga igual, o sea, mientras el poder justamente lo sigan teniendo las grandes empresas económicas, no va a haber ningún beneficio ni para los trabajadores ni para el desarrollo del país. Y nuestra propuesta es dejar de pensar en si tal o cual gobierno, si gobierna el bueno y el malo, y entonces el año que viene, si voto al partido A o B o al C y pongo un diputado, o incluso en la cuestión sindical, porque los sindicatos hoy son parte integrada a estos estados, se trata de que los trabajadores avancemos en la construcción de nuestra propia alternativa política, bajo nuestros propios intereses para transformar esta realidad y poner todo este recurso y esta producción en función del desarrollo del país, del pueblo, de los trabajadores. Si no, vamos a seguir poniendo la vida y el petróleo se va a seguir yendo por un caño y uno va a poder pagar la tarifa del gas. Que para nosotros hoy estamos en un punto de crisis del sistema de producción que dentro del marco de este sistema no tiene salida, ¿no? O sea, esta crisis se va a profundizar independientemente de gobierne quien gobierne, independientemente si un grupo de compañeros bien intencionados gana un sindicato o no, ¿no? Hace falta un cambio mucho más profundo. Sí, se entiende claramente. Sí. Una pregunta, estamos conversando con Guillermo Serrano, que es petrolero de la provincia de Neuquén. Tengo una pregunta, Guillermo. Algo de lo que surgió en diferentes medios de comunicación alrededor de este accidente que hubo en New American Oil es el tema de la seguridad y los controles en esa empresa y en otras, ¿no? ¿En qué situación en general están con respecto a este tema en las empresas petroleras? Controles son los que realizan las mismas empresas, digamos. Claro. No hay, y como te digo, hay una convivencia política, sindical, empresarial, hay los sindicatos tienen empresas, el gobierno, los personajes ligados al gobierno y a la política provincial son parte de las empresas, son unos y otros que van y vienen, un sindicalista era intendente, después el que era intendente sindicalista, el que era ejecutivo de una empresa después de diputado, es todo lo mismo, digamos, entonces, y entre ellos no se van a andar controlando, digamos. Claro, te lo pregunto además porque también se suele decir en los medios de comunicación que si hubiese la posibilidad de una inversión económica de las empresas con respecto a la seguridad y los controles en estos lugares de trabajo, ya los accidentes desaparecerían, no habría ningún inconveniente. ¿Esto es efectivamente así o no? Y mira, te repito, hay instalaciones petroleras que son previas a la privatización del 92. Bueno, a menos que se dispongan a cambiar. Claro, es una cuestión también de inversión. No creo que tengan en mente, digamos. Como en todos los rubros, se trata de poner poca plata y sacar mucha, digamos, ¿no? Claro, sí. Claro. Sí. Guillermo, y con respecto al tema de lo sucedido en New American Oil, ¿los medios dan cuenta, digamos, de una destrucción total de la refinería? Sí, y auténticamente no fue una masacre de proporciones de casualidad, porque muchos trabajadores se salvaron de milagro. Había camioneros que muy cerca durmiendo en los camiones para cargar, o sea, y al momento de la explosión, esta empresa, que justamente hablando de control, ya había habido inspecciones de los organismos de hidrocarburos de la provincia, ya había habido actas, ya había habido reuniones, ya había habido incendios previos, etcétera, y al momento de la explosión, no contaban ni con un balde de agua, los compañeros para apagar el incendio, y se pudo apagar gracias a la intervención de trabajadores de plantas cercanas que sacaron los camiones y los equipamientos, a los bomberos voluntarios, o sea, básicamente la solidaridad de los compañeros. Y no fue, como te repito, una cosa de proporciones mucho mayores de casualidad. De casualidad, claro. Sí, claramente se podían ver imágenes, digamos, sea de la existencia, digamos, sea de una laguna con residuos, digamos, sea de petróleo. Sí, seguro. Los habitantes de Plaza Huínculo y Cutralcosa
se despertaron con tremenda explosión, digamos. Tembló todo, básicamente. Como te digo, ¿no? Pero bueno, ya en el fin del 2013, principio del 2014, en el sur de Mendoza, no pasó algo, explotó también una planta de IPF. Bueno, esto es lo que está sucediendo en Neuquén y, ¿no?, en otros lugares del país, hacia el sur de la Patagonia también, ¿no? Hace un par de meses en la puesta en marcha de un pozo también murieron 2 trabajadores por falta de mantenimiento de las líneas. Bueno, esta es la situación en la que nos encontramos. En la cotidianidad, ¿cómo se lleva esta situación de trabajo, Guillermo? Los trabajadores están con bronca, pero bueno, con la bronca no alcanza, digamos. Acá hay mucha plata en juego, básicamente. Por lo cual los sindicatos y las empresas ejercen un control muy férreo de la situación. O sea, a los paros hay que adherirse. Bueno, nadie levanta la mano, nadie hace ola porque hay consecuencias, digamos. Claro. Una situación muy... Además, muy compleja, de disputa entre bandas sindicales, entre sindicatos, por el control territorial, digamos. Es una situación compleja. ¿Vos dónde trabajás, Guillermo? Nos cabe la de los diferentes sectores de trabajo, digamos, hay media docena de sindicatos. Vos vas a un sector de trabajo y tenés compañeros con convenios diferentes, con sueldos diferentes, claro, sin convenio, con gremio, sin gremio, de un gremio, de otro gremio, de la UOCRA, de camioneros. Sí, efectivos, claro, contratados de todo tipo, ¿no? De lo que busques, por lo cual, como te reitero, para nosotros la salida ya no es sindical, sino una política, digamos. Porque lograr desplazar a un dirigente sindical por compañeros más honestos, hay una estructura montada que no va a cambiar, digamos. Claro, sí. Así que bueno, esa es la situación acá y que no diferente al resto, digamos, de la extracción de los recursos naturales. Hace un par de meses hubo una situación conflictiva en la mina de oro en Santa Cruz, justamente porque las empresas se negaban a aceptar a compañeros delegados que habían surgido de las bases por fuera de los sindicatos. Bueno, sí, lo mismo. Sí, y hay un contexto, digamos, que está haciendo recrudecer, digamos, esa feroz explotación por parte de todos estos monopolios que en muchos casos son empresas extranjeras, digamos, que operan en la Argentina y que vienen evidentemente o que son nacionales, digamos. Techín, digamos, alguien podría decir que es nacional, pero en realidad es una multinacional. Claro. Que nació en la Argentina, pero claro, no hay diferencia entre Techín y Chevron, o si el capital originario era tailandés, como lo hay en estos casos, noruego, francés, de donde sea, porque en realidad, si vos hurgás en la composición de estos grandes grupos económicos, llega a los mismos fondos buitres de siempre. Claro, eso es lo que te iba a decir. Detrás de muchas de estas empresas energéticas tenemos, digamos, a los mismos, digamos, que apuestan al endeudamiento de la Argentina y que evidentemente también invierten, digamos, a través de esas empresas para quedarse con nuestros recursos. Sí, mientras los trabajadores nos cobran el impuesto a las ganancias, esta gira a Houston, como decide Massa o el presidente o los gobernadores, van a prometerle que no les van a cobrar un mango de impuestos. Entonces, bueno, los laburantes no descuentan el impuesto a las ganancias o se escandalizan como compañeros como los neumáticos que piden aumento, pero estas empresas no pagan un mango. Sí, hay casi podríamos decir que, bueno, hoy un poco lo charlábamos en el bloque anterior cuando hablábamos sobre la situación con los compañeros del neumático, sí, en donde incluso hay una pulseada, digamos, por tratar de aleccionar al conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Por supuesto, porque somos los trabajadores los únicos que le podemos poner un freno a esto. Exacto, sí. Nosotros creemos
en esto no hay ni novedad ni espejito de colores, la lucha sigue siendo la misma, entre explotadores y explotados. Claro. O son ellos o somos nosotros, digamos. Eso para nosotros lo vivimos día a día, no hace falta mucha teoría ni mucha explicación. Pero... Guillermo, te agradecemos por la comunicación y además te queremos decir, como le decimos a todos los compañeros, a todas las compañeras con las cuales conversamos acá en el programa, este humilde espacio está abierto para ustedes, para lo que quieran decir, para lo que quieran comunicar, y estamos a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, les agradecemos y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Claro lo que queremos transmitir.